La Torre Inclinada de Pisa, o Torre de Pisa, es uno de los monumentos arquitectónicos más famosos del mundo, mejor conocido por su notable inclinación. Su construcción se inició en 1173 y continuó de forma intermitente durante unos 2 siglos. Pero para entender por qué se inclinó y cuál es la historia de su creación, es importante considerar algunos puntos clave. Inicio de la construcción. La torre fue diseñada como campanario de la Catedral de Pisa, una ciudad de la Toscana, Italia. Cuando comenzó la construcción, Pisa era un próspero centro comercial, y la construcción de la majestuosa catedral y el campanario era un símbolo del poder y la riqueza de la ciudad. Se cree que el arquitecto de la torre fue Bonanno Pisano, aunque la autoría exacta sigue siendo cuestionable. Primera fase de construcción. 1173-1178. La construcción de la Torre Inclinada de Pisa comenzó el 9 de agosto de 1173. Este periodo vio el surgimiento de Pisa como un poderoso centro marítimo y comercial en Toscana, Italia. La torre pasaría a formar parte de un complejo que incluía la catedral, el baptisterio y el cementerio. Todos estos edificios forman el famoso conjunto arquitectónico Piazza del Duomo, o Plaza de los Milagros. Originalmente, la torre estaba destinada a estar en posición vertical, y no había intenciones ni planes para una estructura inclinada. Tradicionalmente se considera que el arquitecto de la torre fue Bonanno Pisano, pero también existe la versión de que el proyecto podría haber sido realizado por Diotisalvi, el arquitecto del baptisterio de Pisa. Sentando las bases y primeros problemas. Los cimientos de la torre se colocaron a una profundidad de solo 3 metros, lo que claramente no era suficiente para una estructura tan masiva. La razón principal fue que el agua subterránea y el suelo arcilloso sobre el que se encontraba Pisa eran demasiado blandos para soportar el peso de la torre. Ya después de la construcción del tercer piso, hacia 1178, se hizo evidente que la torre comenzaba a inclinarse. Fue entonces cuando la construcción se detuvo repentinamente durante un largo periodo. Segunda fase de construcción, 1272-284. Después de una pausa de casi un siglo, las obras se reanudaron en 1272 bajo la dirección del arquitecto Giovanni di Simone. Propuso una solución inusual. Para compensar la pendiente, los constructores comenzaron a construir pisos con una ligera desviación en la dirección opuesta. Esta solución no corrigió el problema e incluso aumentó la pendiente, pero la construcción continuó. En 1284, se habían completado 4 pisos más y la torre alcanzó su 7º nivel. En este punto, la construcción se suspendió nuevamente, también debido a los conflictos militares en los que estuvo involucrada Pisa, incluida la derrota en la batalla de Meloria, que debilitó la influencia económica y política de la ciudad. Finalización de la construcción, 1350-1372. La finalización definitiva de la construcción se produjo casi 100 años. La torre se completó oficialmente en 1372, casi 2 siglos después de que comenzara su construcción. En el momento de su finalización, la torre se inclinaba hacia el sur en un ángulo significativo, lo que ya entonces se convirtió en objeto de interés y admiración. La lucha contra la inclinación de la Torre Inclinada de Pisa representa uno de los proyectos de ingeniería más interesantes y complejos de la historia. A lo largo de los siglos, diversos ingenieros y arquitectos han intentado estabilizar la torre y evitar que cayera. El proceso utilizó una variedad de métodos, desde soluciones de construcción tradicionales hasta técnicas de ingeniería avanzadas. Veamos las principales etapas de la lucha contra la inclinación de la torre. Intentos medievales de estabilización. Una vez que la inclinación de la torre se hizo evidente, los constructores comenzaron a intentar compensarla, principalmente agregando materiales en el lado opuesto a la inclinación. Ya en la etapa de construcción de la segunda etapa, siglo XIII, los arquitectos comenzaron a construir nuevos pisos con una ligera desviación en dirección opuesta a la pendiente, esperando así nivelar la estructura. Sin embargo, esta decisión solo dio lugar a que la torre adquiriera una forma curva a medida que la pendiente seguía aumentando. Fortalecimiento de los cimientos. Siglos XVI-XIX. En el siglo XVI,
Cuando la torre ya tenía una pendiente importante, surgieron las primeras preocupaciones serias sobre su estabilidad. En 1838, el arquitecto Alessandro de la Gerrarda propuso excavar parte de los cimientos de la torre para crear un foso alrededor con agua, lo que aliviaría la presión sobre el suelo débil. Este plan fracasó ya que el agua que se filtraba en el suelo lo hizo aún menos estable, lo que provocó que la pendiente aumentara. Durante el siglo XIX, se tomaron medidas adicionales para reforzar los cimientos, incluidas inyecciones de cemento en el suelo. Pero tampoco produjeron los resultados esperados. Situación crítica en el siglo XX. A principios del siglo XX, la inclinación de la torre alcanzó proporciones alarmantes. En 1911, la pendiente alcanzó los 4,5 grados, lo que generó serias preocupaciones sobre una posible caída. A lo largo del siglo se hicieron varios intentos para estabilizar la torre, incluido el uso de cables de anclaje y contrapesos de plomo, pero no fueron muy efectivos. Cierre de la torre y obras de restauración moderna, 1990-2001. En 1990, la situación había llegado a un punto crítico. La inclinación de la torre alcanzó los 5,5 grados y existía una amenaza real de colapso. En 1990, la torre se cerró al público y se creó un comité internacional de expertos para desarrollar una estrategia para estabilizar el monumento. Este periodo estuvo marcado por una de las mayores operaciones de ingeniería de la historia. El objetivo principal no era solo evitar una mayor inclinación, sino también devolver la torre a un ángulo de inclinación seguro para preservarla para las generaciones futuras. Métodos básicos de estabilización. Contrapesos. Durante los primeros años de obra, 1990-1992, se instalaron contrapesos de plomo en el lado norte de la torre, frente al talud. Los contrapesos, que pesaban aproximadamente 800 toneladas, permitieron reducir ligeramente la inclinación y estabilizar la torre mientras se realizaban otros trabajos. Remoción de suelo. En 1993 se inició una operación de remoción de tierra del lado norte de la torre. Este método implicaba retirar con cuidado una cierta cantidad de tierra debajo de la base de la torre, reduciendo así la pendiente. El método tuvo éxito y redujo la pendiente en 44 centímetros. Cables de anclaje y refuerzo de los mesocimientos. Para evitar una mayor inclinación, se instalaron cables de acero, anclados a la torre y clavados profundamente en el suelo. Estos cables desempeñaban el papel de anclajes estabilizadores. Además, los cimientos se reforzaron utilizando tecnologías de construcción modernas, como la inyección de soluciones especiales en el suelo, monitoreo y control. Durante todo el trabajo, el estado de la torre fue monitoreado continuamente utilizando tecnologías modernas. Esto incluía sensores de movimiento, tensión e inclinación. El seguimiento constante permitió responder rápidamente a cualquier cambio en el estado de la estructura. Configuraciones generales. La torre inclinada de Pisa tiene forma cilíndrica y está construida con mármol blanco y gris extraído de una cantera local. La altura de la torre es de unos 56 metros, medida desde el lado más bajo, y de 57 metros desde el más alto. El diámetro de la base de la torre es de aproximadamente 15,5 metros, y el espesor de los muros en la base alcanza los 4,1 metros, lo que proporciona la resistencia y estabilidad necesarias. Construcción y distribución. La torre consta de 8 niveles. Primer nivel, base. Es un anillo enorme con un espacio cerrado en su interior. Está rodeado por una arcada con grandes vanos arqueados que crean el efecto de ligereza. En el interior de esta parte de la torre hay una pequeña habitación, que originalmente podría haber sido utilizada como almacén o lugar para guardar reliquias de la iglesia. Niveles segundo. Séptimo. La parte principal de la torre consta de niveles alternos con arcadas sostenidas por columnas. Estas arcadas dan la impresión de que la torre está compuesta de columnatas, dando a toda la estructura una ligereza visual. Las arcadas están construidas en mármol blanco y sus arcos están enmarcados por delgadas pilastras. Cada nivel tiene aproximadamente la misma altura, a excepción del primero, que es un poco más alto. Campanario, octavo nivel.
El campanario se encuentra en lo alto de la torre. Se diferencia de otros niveles, tanto en diseño como en finalidad. Aquí hay 7 campanas, cada una de las cuales está sintonizada con una nota específica de la escala musical. El diámetro del campanario es ligeramente menor que el de los niveles inferiores, lo que crea el efecto de una estructura escalonada. Elementos decorativos. La torre está ricamente decorada con elementos decorativos típicos de la arquitectura románica. Entre ellos, arcadas. Cada anillo de torres está decorado con arcadas sostenidas por columnas. Las arcadas dan a la torre un efecto calado y hacen que la enorme estructura sea más fácil de percibir. Columnas. Las columnas exteriores están hechas de mármol y tienen capiteles clásicos decorados con motivos florales. Estas columnas sostienen los arcos, creando una separación visual entre las gradas, relieves y ornamentos. A lo largo de toda la altura de la torre, se pueden ver imágenes en relieve y ornamentos realizados según las tradiciones de la arquitectura románica. Estas decoraciones incluyen patrones geométricos, tallas de animales y símbolos cristianos. Espacio interior. En el interior de la torre hay una escalera de caracol que consta de 294 escalones que conduce desde la base hasta la cima. La escalera está construida en espiral alrededor de un eje hueco central. Subir esta escalera resulta inusual debido a la inclinación de la torre. Por un lado los escalones se vuelven más altos, por el otro, más bajos. El nivel superior, el campanario, está rodeado por una balaustrada que ofrece vistas a la ciudad de Pisa y los paisajes circundantes. Es aquí donde se encuentran las campanas que se utilizaban para tocar en la catedral y en otros momentos de la vida de la iglesia. Materiales de construcción. El principal material de construcción de la torre fue mármol extraído de Carrara, una famosa mina de Toscana. El mármol blanco simbolizaba la pureza y la santidad, lo cual era importante para el complejo arquitectónico asociado con la catedral. Las paredes interiores también estaban revestidas de ladrillo, lo que aportaba resistencia adicional a la estructura. La física de la inclinación. El elemento arquitectónico que más llama la atención es la inclinación de la torre. Surgió debido a una combinación de varios factores: simbolismo y significado. La torre inclinada de Pisa, como parte del complejo de la Piazza del Duomo, fue pensada originalmente como un símbolo del poder y la riqueza de Pisa. Los arquitectos buscaron crear un conjunto arquitectónico majestuoso y armonioso que reflejara el significado religioso y político de la ciudad. A pesar de todas las dificultades asociadas con su construcción, la torre se convirtió en una parte integral de este complejo y con el tiempo ganó fama mundial. Hoy en día, la torre inclinada de Pisa no es solo una estructura arquitectónica única, sino también un símbolo de excelencia en ingeniería, patrimonio histórico y patrimonio cultural italiano. Sus características arquitectónicas continúan deleitando a millones de personas, y la historia de su construcción y la lucha contra la inclinación sirve como un recordatorio de los desafíos y la belleza de crear grandes obras de arte y arquitectura.